Ya saben, y el día que ustedes nos quieran sintonizar, aquí estamos nosotras para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago y los invito a quedarse porque esta tarde vamos a redondear el tema de la seguridad pública, porque es un tema muy importante y sabemos que hay muchas dudas, así que hoy queremos resolverlas. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto siempre estar con ustedes para participarles de todas las actividades que se presentan en nuestro país. Las noticias malas, ya lo dijo Nancy, qué pena, yo ya ni quiero sentirme mal por todo lo que está pasando en nuestro país. Hay que tener el entusiasmo arriba. Yo sé, confío en Dios totalmente, plenamente, vamos a lograr rescatar este país. Ánimo para todos, amigos. Soy Arely Meja, iniciamos. Así es, amigos. Pues bueno, a ver, vamos a hacer entonces una recapitulación con ruta crítica de los hechos que han venido sucediendo para que no tengamos dudas, ¿sí? Desde agosto, porque esto se ha venido cocinando en realidad desde 2019 y hay quien dice que se viene cocinando desde años anteriores. Así que, bueno, los mexicanos muy alertas, muy puestos, porque necesitamos conocer lo que está pasando y que no nos vayan a agarrar desprevenidos. Empiezo. Bueno, como saben, como recuerdan, hubo una reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional en 2019, en mayo, donde obviamente se puso un cuerpo para la federación, para las tareas de prevención, para las tareas de lo que es el apoyo en las tareas de seguridad pública que le corresponden a la federación. Entonces se hizo un transitorio en esta reforma constitucional para que entrara en vigor a partir del 2020, en que durante los siguientes 5 años, ¿ok? O sea, a partir de 2020, se iba a permitir que la Guardia Nacional estuviera haciendo estas labores y que además el Ejército, ojo, pudiera apoyar en las tareas de manera al Ejecutivo Federal y a los estados. Entonces voy a darle una pequeña lectura a esto porque así todos vamos a tener la misma información. Entonces dice, quinto transitorio constitucional de esa reforma que menciono. Durante los 5 años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente podrá disponer de la fuerza aérea, de la fuerza permanente, ¿sí? Solo en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y complementaria, o sea, de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Permanentes. Esto es muy importante, amigos, porque esta parte, es decir, primero creamos la Guardia Nacional, la ponemos con un mando civil, que fue la única forma en que el Senado estuvo así por unanimidad, la votó, ¿sí? O sea, estuvo en consenso absoluto al grado de que por unanimidad y las legislaturas de los estados lo aprobaron, después de las reservas y de todas las discusiones y los debates donde PAN y Movimiento Ciudadano insistieron en que solo votarían si se ponía este mando civil, ¿ok? Y así se aprobó. Y se le puso, entonces es la reforma constitucional en el artículo 21, que ya hemos hablado aquí. Pero a esta reforma le pusieron un artículo transitorio. Recordemos que los transitorios son para las temporalidades, ya lo hemos dicho también antes. Entonces, ¿qué le pusieron a esa temporalidad? Bueno, que las Fuerzas Armadas, en lo que la Guardia Nacional, como quien dice, está lista, ya lo leí, entonces van a apoyar de forma, pero nada más transitoria, o sea, nada más de forma temporal, pero deberían estar fiscalizadas, reguladas, temas o sea, que fuera extraordinario, ¿sí? Y eso no ha ocurrido, porque entonces, ¿qué pasó? Que ni es mando civil, ¿ok? Ahí traicionaron a la ciudadanía y a los senadores de esos dos partidos, y además ha estado de manera más presencial que extraordinaria, ¿sí? Más permanente que temporal. No ha habido regulación, los secretarios jamás han tenido una serie de leyes que apenas, ahorita voy en la ruta crítica, se acaban de reformar y, ojo, tampoco han sido fiscalizados, porque no sabemos bien el uso de los recursos y tampoco, ojo, tampoco han comparecido a comisiones en el Congreso de la Unión. Entonces, esto debe quedar muy claro.
Entonces, eso pasó 19 y 20, ¿sí? Que empieza a regir este decreto. Pero entonces ahora, en este año, que acabamos de vivirlo, ¿sí? Desde agosto para acá, han venido haciendo modificaciones. Entonces, la primera modificación, ¿qué fue? El Ejecutivo quería hacer un simple acuerdo, ya ven que a él le encanta gobernar por decretos, pero alguien le dijo, no, por lo menos haz una reforma legal, aunque sea legal, aunque no sea constitucional. Bueno, ya está su gente, ahí está su bancada, y nos hacen una reforma, recuerden que lo mencionamos hace 3 programas, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley del Ejército, a la Ley de la Guardia Nacional, del Ejército y Fuerzas Armadas, y a la de estímulos y recompensas. Ok, hacen la reforma. Pero esa reforma, como está pasando las funciones de la Guardia Nacional a la Sedena, pues es inconstitucional, porque ya dijimos que debe ser civil, que debe de ser temporal, o sea, ya lo mencionábamos. Entonces, no puedes reformar, si ya tienes una reforma constitucional, las leyes deben apegarse a esta, y no al revés, que ahora tenemos unas leyes que no se apegan a la Constitución. Entonces, el Senado le dijo al presidente, pues vamos a interponer una acción de inconstitucionalidad a esa reforma, ¿ok? Porque no es constitucionalmente válido. Obviamente votaron en contra y pues así pasó. Esa es la reforma legal, pero esta semana tuvimos la segunda parte del intento de reforma del transitorio constitucional. O sea, es una reforma constitucional, pero solo al transitorio. Ese transitorio que decía los 5 años siguientes, ahora se convierten en 8. Porque es hasta 2028, y querían 2029, cupo ahí cierta cordura y le bajaron un añito. Entonces va a ser hasta 2028. Entonces tuvimos la primera parte donde no lograron los votos, hubo varios ausentes, y la segunda parte, que fue esta semana, donde ya por 87 votos a favor y 40 en contra y una abstención, entonces el Ejército va a estar en las calles hasta 2028. ¿Ok? Pero son 2 cosas diferentes. La reforma de la Guardia Nacional y el transitorio donde el Ejército tiene que apoyar a la Guardia Nacional porque no está lista. ¿Vale? ¿Cómo podemos hoy los ciudadanos hacer soporte a esto cuando está vulnerada toda la seguridad de un pueblo entero? Un pueblo, me refiero como entes jurídicos, toda una nación, cuando se aprueba pero además, bueno, es que Nancy ha narrado toda la parte jurídica y la parte formal, pero ¿y qué hay detrás? La parte que nosotras aquí les narramos a ustedes, todo lo jurídico, todo el análisis político, pero además, ¿qué hay detrás de todo esto? Entonces, recuerdo cuando el presidente López Obrador estaba en sus eternas campañas que duraron tantos años, y en los últimos años, en periodo del presidente Peña Nieto, cómo él se quejaba por aquella ley de seguridad nacional que él decía la oposición, en ese momento ellos eran la oposición, que esto no debía pasar, y ponían sobre la mesa el tema, el por qué no debía pasar, todos los argumentos que ellos decían. Y hoy que ellos son gobierno, resulta que quieren que se militarice el país, y que fue lo que ya se aprobó lamentablemente contra toda lucha que tuvimos los ciudadanos en pedirles a los senadores que hicieran su trabajo, que defendieran al pueblo, que hicieran las cosas bien. Y todo pareció inútil, porque al final, por algunos que por ahí del PRI, ya lo dijo Nancy, dio números, algunos por ahí del PRI que pues terminaron haciéndose al lado de ellos para aprobar lo que todos nos refutábamos o negábamos a que fuera aprobada. Y miren, amigos, sabemos perfectamente que el resultado hoy es que no sabemos qué nos espera en este país, pero a lo largo de la historia, no solo de nuestro país, sino de la humanidad, sabemos que el ejército en las calles siempre ha sido una cosa terrible. Y voy a decirles un dato que estaba yo leyendo cuando, por ejemplo, el tiempo de la Alemania nazi, cuando los militares estaban con todo el poder,
y que iban a las casas y tocaban la puerta para revisar a las personas, para checar cómo vivían, qué estaban haciendo, y si había una denuncia, entraban y los sacaban arbitrariamente para llevárselos presos. Imagínense una situación como esta en nuestro país. Y es que, de verdad, yo quisiera tratar de verle el lado bueno a esto y no se lo encuentro, porque años anteriores en nuestro país pasó que porque el ejército sí había estado de alguna manera en las calles haciendo retenes, o sea, fuera de los cuarteles. En nuestro país había habido retenes. Hemos hecho estudios de mucha gente a lo largo y ancho del país, en distintos estados de la República, que hablando de retenes, gente normal, civiles, gente de a pie, gente que se dedica a cosas lícitas, gente tranquila, normal, pasando por las avenidas, por las carreteras, sobre todo carreteras, perdón, no avenidas, pasando por un retén militar, y estos han abierto fuego contra civiles, así por nada, y además esto que nos puede traer con el tiempo problemas realmente graves, porque sabemos que los militares tienen una función de desempeño, pero no la de las funciones de la policía, porque eso es un entrenamiento muy específico que el ejército no tiene. Cada quien tiene el suyo propio, su entrenamiento propio, y que los civiles, los militares en las calles haciendo cosas que, pues desde años atrás, lo que se ha visto en arbitrariedad de los militares, desapariciones forzadas de personas, en actos de masacres. Y de verdad estamos muy preocupados con esto, porque vamos a darles la parte jurídica, la parte política, la parte social y los supuestos que vienen para nuestro país, amigos. Es muy grave. Así es, amigos. Entonces, siguiendo con este orden de ideas, les decía yo, esta semana entonces tuvimos ya esta aprobación. Entonces, va a haber impugnaciones, pero no confundamos una cosa con la otra, es decir, porque también los ciudadanos podemos interponer amparos contra la reforma constitucional, contra la que se van a interponer también acciones de inconstitucionalidad, y que hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos debería también de interponer su controversia constitucional. Aquí hay un tema importante, o sea, son diversos mecanismos, como les digo, ¿no? Aquí lo importante es que hagamos presión, ¿sí? Que estas ONGs lo hagan, los ciudadanos lo hagamos, y que por supuesto las entidades públicas como el Senado, y la verdad no esperamos nada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos actual, con la titularidad que tiene, pero debería también de hacer su impugnación. Entonces, esto es con respecto a esta reforma legal que está contraria a la Constitución, de que la Guardia Nacional sea civil. Y paso a explicarme, fíjense nada más, porque esto es bien importante. Dice López Obrador, no, es que en realidad ya no pasa nada. Miren, las fuerzas policíacas, dice, civiles no han traído paz. Dice, el ejército, esa es la institución más confiable en el país. Y además ya casi toda la Guardia Nacional, pues es esencialmente militar. Fíjense nada más qué cara dura, ¿no? O sea, te voy llevando hacia lo militar y ya para que te aguantes. A ver, el ejército ya no es la institución más confiable a nivel nacional, ¿eh? Y no por los Guacamaya Leaks, no. Antes se hizo una encuesta y ya no tiene los niveles de aceptación de antes. Esto es importante, amigos. Porque por lo mismo, porque se le está sometiendo a un desgaste y a un deterioro con estas acciones fallidas en las que se le involucra. Entonces, claro que el pueblo lo percibe. Entonces, cuidado con eso. Y luego todavía nos presume este hombre que la Guardia Nacional es esencialmente una institución militar. Claro, porque de los más de 110,000 efectivos de la Guardia Nacional, más del 80% de ellos provienen del Ejército y la Marina. Los demás son de los que se aceptaron de la Policía Federal quedarse en la Guardia Nacional. Entonces, con esto, fíjense, porque tienen, a partir de esta situación, de esta reforma que debemos impugnar, y estamos en los plazos legales, le ordenan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que todos los recursos, tanto materiales como financieros, para la operación, ¿sí?, y para el pago del personal, se le envíen a la Sedena, o sea, todo lo que manejaba la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Sí, pero lo que pasa es que López Obrador anunció el mismo día que esta secretaría ahora se debe de encargar de la justicia, de todos esos reos encarcelados injustamente. ¿Y entonces con qué recursos?
¿no? Porque va a decir Rosa Isela, bueno, y ahora yo con qué le hago, porque milagros, pues nada más en la villa, ¿no? Entonces, fíjense nada más, porque esto es bien importante. Entonces resulta que se va a encargar también esa secretaría, la de protección, que va a quedar toda coja, de estos tianguis del bienestar para el instituto o para devolverle al pueblo lo robado de donde se lo roban, ¿sí? Y también la prevención. Entonces, sin recursos, pues obviamente no vamos a tener prevención. Pero esto tiene un lado perverso, porque entonces el presidente dice, es que hay mucha gente injustamente encarcelada. Yo ya llevo muchos indultos, amnistías y órdenes de liberación y no avanzamos. Entonces, para quitarnos los trámites engorrosos y burocráticos, entonces ya vamos a poder a través de esto. Ah, caray, recordemos que una de las etapas del Foro de Sao Paulo es infundirle miedo a la población, y si tú sacas reos a cuenta de no sé qué o a cambio de no sé cuánto, entonces, ¿de qué se trata? Van a estar en las calles, pero va a estar una Guardia Nacional que está subordinada a la Sedena, que está subordinada al Supremo Comandante de las Fuerzas Armadas, y entonces, ¿quién va a quedar desprotegido? Pues aunque esa secretaría ya hasta el nombre le van a quitar, de Protección Ciudadana, hasta eso, o sea, entonces ya no va a haber nada que nos pueda defender, amigos. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta, y termino con esta parte. Evidentemente nosotros esperaríamos algo. ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvieron que hacer 2 sesiones el Senado para terminar aprobando, ¿no? Como ya les decía, que sí se vaya hasta el 28 la presencia del ejército en las calles. Ellos dicen que va a haber una comisión para que revise, para que fiscalice y qué tal. A ver, comparecencias ya existen y no ha habido ninguna de los secretarios de la Sedena ni de la Marina. Ya hubiéramos querido los estados de Jalisco y Guanajuato que comparecieran y explicaran el narcoterrorismo de hace varias semanas. Y todavía no sucede. Recursos, pues sí le están dando muchos recursos a la Sedena. Sí, eso sí, nada más que recursos al Senado para que los fiscalice, esos no. Porque la Sedena no les va a dar de sus recursos al Senado para que la fiscalicen, ¿ok? Entendamos esa parte. Y luego, tampoco se ha hablado de regresar los fideicomisos que desviaron, ¿sí? El que era para fortalecer las policías con su equipamiento y salarios, y el que fortalece a los municipios para que se encarguen de la seguridad pública, que se llaman Fortaseg y Fortamun. No, o sea, fortalecer seguridad, fortalecer municipios. No se habló nada de eso. Tampoco se habló de la capacitación a los elementos de la Guardia Nacional, y obviamente pues nada más las comparecencias y la comisión del Senado, pero eso ya es posible sin que hagan esta reforma. Así que, amigos, únanse, pongan su amparo, estará disponible en breve para que todos los ciudadanos nos inconformemos. Ay, no, que es que suena terrorífico, porque ustedes vean, yo veo en el gobierno de la 4T gente muy mala. Yo ni quiero decirlo ya así, porque ya hasta me siento como que aguas con todo lo que se nos viene encima. Gente que, o sea, el secretario de Gobernación, lo que empleó en su estado, en Tabasco, años atrás cuando él era gobernador, la ley Mordaza, la ley Garrote, y estas cosas se vienen, o sea, a nivel nacional, manifestaciones y todo, de verdad, con ese ánimo de pues no sé qué van a hacer, porque el ejército ya lo hemos tenido con este gobierno de la 4T afuera de los cuarteles, haciendo labores de construcción de edificios del bienestar, el Tren Maya, o sea, cosas que no les corresponden, pero además están ya en las aduanas todos los aeropuertos, aduanas marítimas, terrestres y aéreas, o sea, están ahí presentes. Cada vez estamos más invadidos por los militares, y ya con esta ley aprobada, pues ya ahí les cuento qué nos viene para esto, ¿no? El Poder Legislativo lo aprobó, pero, o sea, ya lo dijo Nancy, para el 2028, y miren, todos estos años, sin embargo, nos quedan 2 años de aguantar a los de la 4T, a ver qué se les ocurre y a ver qué viene con ellos, y qué perspectiva tenemos y nos toca para estos 2 años que vienen. Amigos, lo dijo Nancy, va a haber a disposición amparos y todo. Tenemos que luchar, de verdad, ya basta de esta indiferencia, de esta apatía, porque mucha gente dice, es que no pasa nada, o peor aún, dicen, es que, ¿qué hacemos si hacemos de todos modos? Oigan, no hacer nada, de verdad, es
Este pueblo necesita luchar, necesita enfrentar las cosas, necesitamos sentir. No hay nada peor, y lo dijo Maquio Cloutier, que no es peor que el que ya está derrotado sin haber luchado. De verdad, vamos a luchar con todo, vamos adelante, porque esto que se viene tenemos que ponerlo en orden. La militarización, los puntos que se vuelven tan graves son: en una democracia es fundamental que el poder político electo popularmente por la mayoría sea el poder hegemónico del Estado. Darle mayor poder al ejército compromete a la democracia. No hay de otra, ¿eh? O sea, porque lo sabemos en la historia de la humanidad, donde ha estado dominado por los ejércitos de los países, se ha vuelto de verdad unas dictaduras atroces, de daño a la población, porque ahí les cuento que se vienen desapariciones forzadas de personas, pero además pues toda una serie incluso de atentados contra la población, de casos de masacres y bueno, es que ya no quiero decir eso porque eso suena terrible, suena como terrorífico. Su fuerza y particularidad en su actuación puede convertirse en una gradual pérdida de libertades democráticas. Constitucionalmente, la seguridad pública debe ser de carácter civil, no militar. En la formación militar no está el enfoque de seguridad ciudadana y su trato con civiles. Los militares están entrenados para derrotar y usar la fuerza letal contra enemigos. Es que ellos no diferencian si son civiles normales o gente del crimen organizado, porque no tienen ese entrenamiento. O sea, viene cosas terroríficas para la población. Los casos históricos de actuar del ejército sobre la población civil hace que recordemos un tanto, temamos por estos casos que se repitan. Ustedes acuérdense todo lo que ha pasado, lo de tan solo Ayotzinapa, que 8 años lo deseamos en el programa pasado. Esto fueron los militares. O sea, también la existencia del fuero militar hace que no se garantice el acceso a la justicia, reparación de daños y esclarecimiento de los hechos. El presidente pretende manipular la percepción de la ciudadanía respecto a la militarización con 2 actos. El primero es llamar a una consulta popular improvisada sin la participación del INE, donde se le pregunta a la ciudadanía si desean que el ejército permanezca en las calles. Eso, bueno, ya vimos, o sea, pero ahorita pues ya se aprobó, ya da igual lo que diga o no la gente. O sea, el pueblo sabio y bueno ya ahorita ya ni es sabio ni es bueno, es un 0 a la izquierda. Y el segundo, dará una resolución política, si es que lo consigue, al caso de Ayotzinapa, que bueno, eso está por verse, yo ahí no veo realmente cosa. La situación en nuestro país es muy delicada, es muy grave, amigos. De verdad, tenemos que luchar con todo, porque cada vez se nos va cerrando más la brecha, y no es si no vemos participación de la ciudadanía. ¿Qué estamos haciendo nosotros los activistas? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ustedes, ¿cómo van a responder a nosotros? Si algo nos pasa a nosotros, va a caer sobre su conciencia, porque no están uniéndose a luchar con nosotros con toda la fuerza. Esto es por el bien de todos, no por nosotros, no por los activistas, es por el bien de México, de ustedes, de sus generaciones, de su futuro. Vamos con todo a defender nuestro país. Así es, porque algo que no está tampoco en la propuesta que le hizo Monreal, unas adiciones para que ahora sí la votaran y que no se viera tan mal que se agacharan los del PRI, los del PRD que se agacharon, es dónde está el plan de retorno del ejército a sus labores correctas. Así es. Eso no está. No hay ningún plan de retorno. Es como si ya se fuera a quedar para siempre. Bueno, amigos, pues vamos a un corte y volvemos en un momento.
Muy bien, amigos, pues ahora lo que vamos a hacer es, ya saben, nuestro espacio donde hacemos reflexión sobre el estatus, el cumplimiento, en todo caso, que hace el gobierno de los derechos de los mexicanos. Así que vamos a ver el primer video con respecto a lo que hemos hablado. Voy a presentar mis argumentos por conducto de un senador que fuera senador de la República en 2017. Desempeña hoy el cargo de presidente de Morena. Sus argumentos son de una actualidad sorprendente. Nuestro país camina peligrosamente en la cuerda floja del autoritarismo militar. El país sigue cayendo en una insondable espiral de sangre y violencia. Esta ley desaparece todo el incentivo a que se formen cuerpos policiales profesionales y suficientes para regresar al ejército a sus tareas constitucionales. Lo que están haciendo al aprobar esta ley es mandar al diablo las instituciones internacionales, mandar al diablo a la ONU, mandar al diablo a la OEA y mandar al diablo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ustedes saben muy bien que esta ley no va a mejorar la seguridad y va a seguir exponiendo al ejército mexicano a estas violaciones de derechos humanos. Queremos seguridad sin guerra. Concluya, señor senador. Es el tiempo por cada reserva. Son Concluya, señor senador. Son 4 reservas, presidente. Es por reserva. Es por reserva. Concluya, señor senador. Yo sé que les molesta. Yo sé que les indigna. Y la razón por qué les molesta y les indigna es porque se les pone un espejo de lo que eran. La razón por la que quieren que me calle, así como querían callar a Mario, es porque es la evidencia de que están traicionando su lucha y su historia. Este video, con la participación involuntaria del presidente Moreno, es la mejor demostración de su traición por las libertades y los derechos. Bueno, amigos, como ven, es muy claro, el senador entonces, Mario Delgado, hoy presidente del partido Morena, era muy contundente y se cayó todo eso. Caramba, son cara dura. Esa gente creen que uno no tiene memoria. O sea, los están viendo, amigos. Vean el grado de cinismo de esta gente. Qué vergüenza. Así es. Y ahora vamos a ver un siguiente video que nos va a permitir reflexionar plenamente de lo que se puede venir, como dice Arely. ¿Lealtad o hay otros intereses de las Fuerzas Armadas para respaldar a Maduro? Pues lo cierto es que si cae Maduro, es mucho lo que los militares pierden. Por ejemplo, ellos están a cargo de, miren este gráfico, primero, la distribución y producción de alimentos y de la industria farmacéutica e industrial. No solo eso, son dueños de un banco, Banfam. Tienen una empresa agropecuaria llamada Agrofam, una que maneja el transporte militar y se llama Emiltra. También tienen una empresa de sistema de comunicaciones, Encofam, otra de televisión, TVFam, y de construcción, Construfam. Pues con este panorama y con semejante poder y con 11 de los 32 ministerios bajo su mando, los analistas no dudan en afirmar que los militares tienen en sus manos el futuro de Venezuela. Pues así es, amigos, para allá vamos, que volamos, ¿sí? Que ya va a tener una línea aérea, ya tiene aeropuertos, los puertos no eran suyos, pero pues ya los administra, ya los controla, bueno, andaban con lo de las vacunas, ahora que se van a deshacer de la UNOPS, que no sirvió para nada más que para pagar sobreprecios excesivos después de que había corrupción y sobreprecio antes, imagínense. Entonces ahora seguro el ejército acaba con la distribución. Ya viene el Tren Maya también, o sea, en el turismo, igual que decían el noticiero colombiano. Amigos, si tú le das poder al ejército y aparte le das poder económico, no va a haber después quién se les ponga enfrente. Así, y tal cual es una copia al carbón de lo que sucede, porque Venezuela es el protocolo del Foro de Sao Paulo,
que empleado ya muy estratégicamente, pues esa misma línea hoy la estamos viendo en México, es igualita, porque ya anunció el presidente de estas empresas del Estado, que obviamente pues ya le dio el poder al ejército para que domine aduanas, aeropuertos, todo, esto se va a ir incrementando, y los terrenos de Santa Fe, y todo es, o sea, dinero a manos llenas. No, de verdad, amigos. ¿Y el internet? El internet, no sé qué vamos a hacer. De verdad, estamos como ya en la cuerda floja. De verdad, tiene que pasar algo muy extraordinario en nuestro país para que logremos. Ahora recuerdo esas malditas palabras cuando él dijo que cuando él construyera la 4T, cuando se concretara, no iba a haber quien lo pudiera deshacer, porque iba a ser tan profundo lo que él iba a hacer. Yo digo, a ver, ahorita estamos a tiempo, vamos con todo para evitar que esto se concrete, porque de verdad cada vez avanzan más, es terrible. Así es, amigos, pues vamos a nuestro último corte y volvemos. Muy bien, amigos, pues como bien dice Arely, necesitamos activarnos, necesitamos empezar a ver dónde participar. Esta marcha, fíjense qué importante tema, ocurrió la semana pasada, ¿sí? La convocatoria fue estatal y en varios municipios acudimos para manifestarnos en contra de la disque nueva escuela mexicana, llena de ideología, de género y de deformación para nuestros niños. Entonces, ya hay un amparo que se ganó por la Asociación Civil Educación con Rumbo y no se debe de implementar, y todavía yo ayer leía que en el Estado se estaban preparando para implementarla, es gravísimo, ¿sí? Entonces, son actos en los que podemos ir participando para ir como calentándonos como activistas. ¿Cómo ves, Arely? Sí, claro, es que amigos, de verdad, ya quítense la apatía. ¿A dónde? Al rato que tengamos que hacer cosas extraordinarias, que ya no estemos en nuestra zona de confort, donde ya no haya comida y tengamos que formarnos para ver qué nos dan, pero peor aún, nos faltan medicamentos y tantas cosas, agua, luz, no sé qué vamos a hacer. Vamos a hacer estas actividades porque mañana hay una marcha también para que pues participemos, amigos. Vean, o sea, están todos convocados, todos los que deben ir. Es que estos actos, o sea, estos temas son parte de un todo, porque este gobierno, estas las bases que están manejando para ir destruyéndolo todo. Entonces vamos a participar, amigos, mañana vamos a estar ahí todos con lo que más podamos. Ya vieron, ahí está, 6 de octubre, perdón. Sí, perdón, este fue el programa, amigos, perdón, porque no teníamos el flyer de mañana, pero es mañana el evento y el programa donde se hizo toda la explicación amplia de por qué es una marcha por la mujer y la vida, ¿ok? Eso es lo que están presentando estos grupos y debemos de empezar a participar porque efectivamente, en vez de proteger a la familia, empezando por la mujer y el nonato, estamos militarizando un país. Entonces, sí queremos invitarlos a que vayan pensando en dónde empiezan a participar. Obviamente nosotros siempre les decimos que participen con Frena, que nosotros tenemos muchas acciones muy interesantes. Pues vayan afilando el músculo, porque se va a necesitar la masa crítica de 5 millones próximamente. Y pues bueno, ya saben que el tiempo se nos termina y que tenemos que despedirnos, pero de verdad dejarlos con esa reflexión para la próxima semana. Soy Nancy de Santiago, los espero en la próxima emisión para ponernos en acción con las participesas. Muchas gracias por su atención. Amigos, En Acción con las Participesas es un programa muy importante porque además, ¿saben? Lo debo decir, bueno, la próxima semana cumpliremos 2 años al aire y estoy muy contenta porque nuestra intención es formar ciudadanía, que ustedes estén informados, que ustedes sepan cómo va este país y hacia dónde nos llevan y hay que evitarlo y ustedes tienen que estar informados de todo. Soy Arely Meja y los vemos la próxima semana para estar en acción. Que Dios bendiga nuestro país, que Dios los bendiga a ustedes. Amemos a Dios porque necesitamos su bendición. Hasta la próxima. Soy Arely Meja. Buenas tardes.